Benvinguts a tots. Fa goig veure el cine tan ple, Això és perquè hi ha el Wyoming i tots teniu ganes de veure'l, esto està claro, Primero de todo. Bueno, dius a tots que ja aprofito que esteu tots aquí. El Festival Gollut són moltes coses, hem fet moltes coses aquests dies i encara tenim un dia més de festival. Us volia dir que els que no heu tingut ocasió de veure els altres dies, demà a la nit farem la sessió de clausura en la qual s'anunciaran tots els premis. És una sessió interessant perquè a partir de les 10 de la nit, un cop s'anuncia els premis, es projectaran cada un dels curts i de les pel·lícules que s'han premiat. O sigui que només venint 2 hores es fareu una idea del que ha donat de si al festival. També dius que pels amics del cine fer un festival com aquest és un gran repte perquè nosaltres som un cineclub. Això què significa? Que tots els que treballem en l'organització, des dels que fan l'acomodació, els voluntaris, la projecció, tots són voluntaris. I l'objectiu del Festival Gollut no només és, dignificar l'espai del cine a Catalunya, que no sé si molts de vosaltres ho sabeu, però va tancar l'any 2008, i gràcies a un conveni amb l'Ajuntament de Ribes, el qual ens ha dotat d'aquest fabulós TCT d'aquest any, inaugurem amb aquest, que és el primer Festival Gollut que podem fer amb ell, juntament amb la Diputació de Girona. A part d'això, els amics del cine, l'únic objectiu és mantenir viu aquest cine. Des del principi del Festival Gollut, des del principi de la nostra activitat, ja teníem pensat fer un festival. Fa 3 anys que el fem, perquè durant 2 o 3 dies, uns dies, a Ribes tinguem un esdeveniment cultural de primera magnitud com aquest. Llavors, per nosaltres, avui veure el cine ple realment és un orgull. Per una altra banda, avui donem per segona vegada el Premi a la Trajectòria al Professional de la Comunicació. L'any passat li vam donar a l'Àlex Gorina i aquest any en donem 2. Donem 2 premis. Un al Professional de la Comunicació Audiovisual i l'altre el donem al millor fotògraf, a la trajectòria fotogràfica, que el donarem aquesta nit en la ballada de fotoperiodisme, de fotografia que veurem a fora al carrer. A un quart de 11 de la nit, a la plaça, projectarem els reportatges de fotografia a concurs i d'altres materials fotogràfics i també farem l'homenatge a Miquel Ruiz. Ho dic perquè tots els que veniu ara, si voleu venir a les altres sessions, ens agradarà molt també que ens acompanyeu. I també a la sessió demà a la tarda, que fem un especial per nens petits, a les 7 de la tarda fem la sessió dels curtmetratges infantils i a les 4 de la tarda hi ha la sessió dels curtmetratges de ficció. Sense més res més a dir, voldríem fer pujar en el Gran Wyoming perquè li donarem el Premi Gollut a la Trajectòria Audiovisual. Un aplaudiment. Qué aplaudimiento, ¿no? Muchas gracias por ese aplauso. Quería en primer lugar anunciar que no solo soy un físico impactante, sino que tengo vida interior. Es un placer para mí estar hoy aquí, en Ribas. Ha sido un largo trayecto, además este festival que se organiza después de la Noche de San Juan, que es un festival antirresaca donde los haya. Y en mi caso concreto, además, ayer tenía una actuación de rock and roll, con lo cual pues llegué a mi casa más tarde de las 5 y a las 7 ya estaba en el tren. Entonces, la emoción, en este caso, sufre una intersección con una especie de enajenación involuntaria, producto de la intoxicación etílica y de la falta de recomposición orgánica. Pero contemplo esto ahora mismo como en una especie de pseudo-levitación, no la tarima, sino que me encuentro ahora mismo por encima de las nubes y tal vez sea el efecto de la montaña. El hecho de que este premio no tenga dotación económica lo hace más justo porque así no hay gente que compite por él. Entonces hace que los que deciden obren con total libertad y lo entreguen en justicia, y me siento muy honrado de compartir el criterio de esta inteligencia que hoy se celebra aquí.
Por otro lado, haciendo una... Sí, te tengo que interrumpir. Sí. Porque hay un cambio de guión, ¿sabes? Bueno, antes de nada, ¿qué te ha parecido la Valdерribas? ¿Has visto algo? Bueno, sí, he visto y luego está comiendo, que es lo que la gente cuando sale... Nosotros venimos de la España del hambre, la guerra todavía está muy presente en nosotros. De hecho, cuando uno va a un pueblo y se le ve más gordo, dice, estás mejor. ¿Sí? ¿Estás mejor? Y a lo mejor estás diabético perdido, ¿no? No, claro, lo que significa estar mejor es las cosas van bien. Sí. Lo tenemos muy relacionado con la ingesta, entonces hemos venido corriendo y nos hemos ido a comer. Vale. ¿Y así harás algún paseo? ¿Irás a Nuria? ¿Irás a algún sitio de estos maravillosos que tenemos por aquí? ¿Qué pretendes? ¿Que me sigan las masas? No. En peregrinación, como nuestro Señor. No sé si sabes que en Nuria hay una leyenda que metes la cabeza en la olla. No sé si tienes hijos. ¿Tienes hijos? Tengo ya 3. ¿Quieres más? ¿Con qué rimado ya? ¿Qué me vas a decir? Porque si pones la cabeza y suena la campana, dicen que tienes más hijos. O sea, que se produce un embarazo. Yo lo que me falta es un cambio de sexo. Tengo una fama de sexualidad ambigua, mal creada. Solo me falta que suene la campana y me quede embarazado. Ya. Pues sí, esto pasa en Nuria. Eso dicen, ¿eh? No, pues precisamente teníamos pensado ir a Nuria. Hemos ido a nada más llegar a información y nos han dicho, tenéis que ir a Nuria. Y pues vamos a Nuria. Bueno. Pensaba que era una casa de citas, pero no. No es decir, bueno, hay citas, citas, pero... Bueno, y sabes que después de Nuria también podéis ir a otros sitios. Hay otros pueblos como Pardinas, Querals, Campellas. Bueno, Querals es famoso por la iglesia, porque es una iglesia del románico catalán, pero ahora recientemente también es famoso por otras cosas. Hace 2 años en verano tuvimos aquí todas las televisiones, incluso la tuya, grabando la casa del señor Pujol, ¿no? Porque ¿Es donde vive esa señora que le unta huevos en la espalda? No, esta no. Pero bueno, yo, Didi, si quieres presumir en Madrid, tienes que ir allí y hacerte una selfie delante de la casa. Pues tengo Esto es increíble, porque en mi foto de perfil de WhatsApp tengo una en la foto de Monseñor Escrivá de Balaguer. Que pasé y aquí vivió, digo, coño, me tengo que hacer una foto. Me hice una foto y la tengo en el perfil, lo cual me ha generado una serie. Bueno, pero tú sabes que también estamos muy cerquita de Andorra. No sé si has traído algún sobrecito o algo para hacer un sub y baja. Tengo yo camellos que me lo pasan. Eso es de gente cutre que le pillan ahí pasando el maletín. ¿Pero dónde baja el maletín? No, pero no, el sobre se pone debajo de la esterilla del coche, no te la miran. ¿Ah, sí? Sí. Pero... Haberlo dicho antes. Tengo aquí una serie de enanos recorriendo el monte. Bueno, pues como te digo, es que estoy acojonado, porque delante de un pedazo de hombre aquí como tú, que aquí con este prestigio, te tengo que echar del escenario por una razón. Porque la persona que te tiene que dar el premio aún no ha llegado. ¿Sabes? Pero entonces no me eches, entretenemos al público aquí. Bueno. Pero fijaos que me dice, estoy acojonado, tal, pero me tiene de pie de micro, que es muy humillante. ¿Sí? Bueno, porque tengo el mío, mira. Ya. Ah, entonces estoy haciendo el ridículo. Claro. Entonces voy a aprovechar para cantaros un poquito. Amigo, para siempre. Bueno, la persona que viene, o sea, te la vamos a presentar y mientras te la presentamos, te rogamos que bajes unos minutos y te presentamos la persona que viene a darte el premio, porque es una persona de categoría. ¿Más que yo? Igual que tú. ¿Qué nivel hay arriba, chicos? Sí. Pues nada, baja un momentito bueno, y... muchas gracias. El micro de lo volver a dar. Bueno, vale. Bueno, la cuestión Wyoming. El Festival Goyoti es un festival reciente, pero tenemos una tradición que cada año hacemos un spot corto, un cortometraje que está protagonizado por gente, digamos, próxima. Y entonces, claro, tuvimos un gran dilema, porque cuando aceptaste venir, decimos, bueno, ¿y quién le va a dar el premio? Porque tiene que ser alguien con categoría. Entonces, como creemos que tú eres el presentador permanentemente indignado, y el año pasado la protagonista de nuestro spot, de nuestro corto, era la espectadora emprañada, la espectadora cabreada, hemos creído que la mejor persona para darte el premio es nuestra espectadora cabreada. Por tanto, ahora te ponemos el corto del año pasado para que la conozcas. Te aviso que es un poco peligrosa y nada, y volvemos a hablar. ¿De acuerdo?
classes d'història amb Belén Esteban. La Edad Media es hasta que los seres humanos hacen la escritura. En la Edad Media hay como tres partes. ¡Cállate! ¡Silencio! Paleolítico, neolítico, la Edad Media. No, o Lluís Bárcenas ha tornat a estirar la manta una mica més. L'extresorer del PP estava citat per declarar sobre el seu presumpte enriquiment personal, ocasió que ha aprofitat per dir que la Caixa B servia per pagar campanyes electorals a totes les províncies. Me lo paso todo por el moño. Gracias a Dios mirarme como estoy, de puta madre. No he robado ni he quitado cupones. Mi hija es lo más grande que tengo. Porque por mi hija... ¡Mato! Me lo llevo. I del sistema sanitari català. Les llistes d'espera són un dels problemes més visibles. Aquí a Catalunya hi ha ara mateix 160.000 persones esperant una operació. Tenim la millor sanitat d'Europa, o de les millors d'Europa, per tant, jo... Cabrones de mierda, la madre que los parió a todos estos Ya la tenemos políticos aquí. corruptos, la madre que los trajo. Venga, ahora otras elecciones. Venga, y a pagar. Estoy cabreada, pero cabreada. Y la tele, mierda de tele, cojones, solamente realities y polígrafos deluxe. Vaya mierda, qué cabreo Bueno, llevo, por Tampoco Dios. excitada, ¿eh? Sí que lo estoy, un poco. Bueno, da un poco de miedo con esto, Sí, ¿eh? porque mira, España no hay manera que mejore, no mejora, está igual o No. peor. Mira, vigila, porque este premio para Wyoming y los de Cerámicas Aragall no tendrán tiempo de hacer otro, por favor. A ver, esto es un... Mira, estamos intentando hacer un festival de nivel y parece un festival de pueblo esto. O sea, por favor, cálmate un poquito, porque con esto estás como muy excitada y... Es que con esto me siento poderosa. Ya veo. Mira, yo te rogaría, mira, una cosa. ¿Cómo te llamas, por cierto? Gurmen Sinda. ¿Gurmen Sinda? Sí, pero me podéis llamar Gurmen o Sinda, porque respondo a los dos. Bueno, pues, Gurmen, mira, deja este arma arrojadiza, destructora de medios de comunicación y ven, haz lo que tienes que hacer, que es darle el premio a Wyoming, ¿vale? Quizás mejor que guarde el cabreo para el domingo 26. Tú no. ¿Quién me la guarda? No, tú no. ¡Ahí va! Pero si estás mucho mejor al natural que en la tele. Mira por dónde. Mira, mejor me la guardas tú. Sí. Mira, porque además, ves pensando cómo la puedes utilizar en tu programa, en el intermedio. Porque mira, ya sé que de lengua afilada y tienes mucho sarcasmo también, pero hay veces es mejor pasar a la acción. Es más efectivo. Toma, tú me la guardas. Bueno, a ver, cuidado porque esto en Madrid es en natación del terrorismo, lo sabe, ¿no? Ay, qué calor. Ay, qué hombre, ¿eh? Gurmen, no será de Por la CUP. Dios. No será de la CUP usted, No, ¿No? yo no. ¿no? ¿A qué vota? Ah, No se puede decir. a los del PP seguro que no. Bueno, mire, ahora que ya está más tranquila, si le parece, hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Y yo la dejo tranquila, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí. Va, todo el cabreo para vosotros. Todo. Ay, qué nervios.
Ay, hoy tengo el gran honor de entregar el premio al Gran Wyoming. Madre mía. Pero antes de entregárselo, vamos a mirar por qué se lo merece. El Festival Gullut es un festival, es un certamen de cine comprometido y fotoperiodismo que no puede dar el premio a cualquier persona que no se lo merezca. Ay, claro, Wyoming. Ay, ¿qué voy a decir yo de Wyoming? Es que me encanta, es que me flipa. Ay, pero hay una cosa de él que no me gusta mucho. Y es que tiene el ego un poco subido, el puñetero, Sí, es irónico, es sagaz, y dice frases vehementes, como cuando empieza su programa. ¡Ja! Ya conocéis las noticias, ahora les contaremos la verdad. Joder, qué genial, qué locuacidad, madre mía. Bueno, sus programas están cargados de humor y de denuncia social, que es lo que me gusta a mí. Ay, sí. Pero bueno, lo que decía antes, el ego que tiene un poco subido. Y a lo mejor a él, el premio Gullut le puede parecer una pequeñez. Y para nosotros es un premio muy importante, porque reconoce a una comunidad de personas que por el hecho de ser discriminadas, que por el hecho de ser diferentes, fueron discriminadas. ¿Y por qué digo eso? Porque claro, para prepararme esta presentación, he tenido que investigar y he mirado vídeos por internet y he encontrado un vídeo de Wyoming que hizo en La Sexta que la verdad que no tiene desperdicio. Vamos a verlo. Bora, por favor, vídeo. Sí, muchachos. Quiero deciros que yo ya hacía televisión cuando lleváis pañales. Y os diré otra cosa. Seguiré haciendo televisión cuando os lo vuelvan a poner en la residencia. ¿En qué radica mi éxito? En hacer siempre lo mismo, pero vestido de manera diferente para que parezca completamente nuevo. Os guste o no, estáis ante un pedazo de historia viva de la televisión. Sí. Vaya por Dios. Bora, proyección, por favor. Es que no tiene delito el hombre. Tiene delito, vaya. A ver, analicemos detenidamente estas frases. ¿Os guste o no? Caray, él sabe que tiene enemigos. Y que se fijan en él. Y que le tienen envidia, Después, estáis ante un pedazo de historia viva de la televisión. Y sí, se reafirma, no tiene delito, tiene delito. Estáis ante un pedazo de historia viva de la televisión. Por Dios, este hombre no necesita abuela. ¿Cómo una persona puede decir eso de sí misma? Por Dios. Pero claro, ¿qué voy a decir yo? La humilde espectadora cabreada, cuando le dé, un premio, el premio Gullut. ¿Qué le puedo decir yo que le llegue, que le impacte cuando le demos este pequeño premio local de este pequeño cineclub? Ay, por Dios. Pero claro, como os he dicho antes, he investigado. Y ahora vamos a ver. Bora, proyección, por favor, vídeo. Vamos a ver si lo que dice Wyoming, si la gente que realmente lo conoce, opinan lo mismo de él. Si es cierto o no lo que dice él de sí mismo. Hola Chechu, este brindis va por ti. Primero, por tu famosa modestia profesional, como acabamos de ver, bien aderezada por los guionistas del intermedio. Segundo, por vuestra persistencia en denunciar el choriceo en este país que, según un amigo mío, cada vez se parece más a la mafia italiana, pero sin metralletas, afortunadamente. Tercero, porque no te cortas un pelo en escribir los libros que quieres y decir lo que quieres. Y cuarto, por ser el productor de películas tan comerciales como No estamos solos. Y también quiero hacer un brindis por Ribas de Freser, un pueblo que conocí a los 15 años porque después de suspender tropocientas asignaturas me obligaron a ir allí
a un internado de verano. La verdad es que me lo pasé genial y conocí a gente estupenda. O sea que brindo por ti y por Ribas de Freser. Hola Chechu, enhorabuena por el premio Yogut. Te lo mereces, tío, porque eres un pedazo de televisión de la historia. Eres una historia de pedazo de televisión. O sea, una televisión histórica a pedazos. Enhorabuena otra vez. Un cordial abrazo. Un fuerte saludo. Queridos Goyuts, conocí al Gran Wyoming hace alrededor de 25 años y desde entonces no he hecho otra cosa que crecer, a lo ancho. En aquellos días ya apuntaba maneras como estrella mediática, puesto que aunaba un descomunal talento intelectual con una presencia física impactante. He tenido la suerte de verle en pelotas recitando a Faulkner y les puedo asegurar que se trata de una experiencia inolvidable. Lamentablemente, su timidez crónica no le ha permitido triunfar como presentador. Me refiero a triunfar de verdad, a lo grande, como otros monstruos de su generación, Laura Valenzuela, José María Íñigo, María Teresa Campos, triunfar como se merece un tipo que, pese a sus evidentes problemas para comunicarse a nivel verbal, ya es un pedazo de historia de la televisión. Chechu, what are you fucking doing here? Hola, bueno, me han dicho que le dais un premio al Gran Wyoming, así que quiero unirme a la felicitación, felicitaros a vosotros por elegir a un premiado tan estupendo y creo que además habéis reconocido a Wyoming como alguien que es un pedazo de historia de la televisión, un pedazo un poco grande y amorfo, pero yo viví con él uno de los momentos históricos de la televisión que él se acordará seguro, que es cuando nos echaron de Televisión Española por hacer el peor programa de la semana. Él y yo estábamos en un despacho y salimos y os puedo asegurar una cosa, que el Gran Wyoming es la mejor persona con la que puedes estar trabajando cuando te echan de un trabajo, porque es una persona sin rencor, es un compañero maravilloso, es el tipo ideal para tener al lado en un mal momento y seguramente también en un buen momento. Así que nada, solo os quiero mandar un abrazo desde aquí a todos y en especial a ti, Chechu, y bueno, ya sabéis que es una persona a la que quiero, a la que admiro y que aunque desnudo no vale nada, le tengo el mismo cariño que siempre. Hasta pronto. Wyoming, historia viva de la televisión. Hombre, son más de 30 años en el medio, televisión pública, televisión privada. En las dos ha experimentado lo que es que te fulminen de forma inesperada un programa. Su carácter incómodo, inconformista, el hecho de ir siempre a contracorriente, pues puede haber propiciado estas situaciones, pero también le ha llevado a alcanzar el éxito. Lo podemos ver cada noche a través de un programa que lleva ya 10 años en antena, lo cual es todo un hito en la televisión y que justamente utiliza esta sátira política para contar toda la verdad. Una trayectoria que ha sido premiada con muchísimos galardones, con Ondas, con Iris, que incluso él ha perdido ya la cuenta de todos los que tiene, y con el premio Goyut que le entregáis esta noche. Así que Wyoming, enhorabuena y a seguir haciendo historia. Bueno, y ahora sí, vamos a pedirle a Wyoming que suba al escenario por segunda vez a recoger el premio a la trayectoria audiovisual 2016. Y vamos a pedirle que nos haga un discurso como los que hace él, que pasen a la historia. ¿Sí puede ser mejor? El Goyut. Ahora sí. Hola. Sí, ahora bien. Bueno, creí que había acabado mi intervención. Así que tendremos que hacer un bis. ¿Qué puedo decir yo? Bueno, muchísimas gracias, espectadora cabreada. Muy cabreada. Tú no te cabrees, haz como yo, cágate en Esperanza Aguirre. O sea, tú focaliza. Yo estoy todo el día hablando mal de otros y entonces me encuentro bien. Cuando llego a la cama estoy nuevo. La cosa escatológica y tal es muy liberadora. Entonces yo, por suerte además, tengo un programa que es como una catarsis y luego lo combino con... ¿Cuánto tiempo que tengo que hablar?
Así por Lo que quieras. No, por empezar a los 5 años o... Sí. El público estará agradecido. Espera, Te lo aguantamos. esto que me da miedo. Digo, a ver si en una de estas hago así. Y van a decir, lo despreció. No. Yo soy un poco goyut ya por la edad, ¿eh? Pero quería decir que no voy a desmentir lo que han dicho mis compañeros, todas personas de gran criterio. Lo único que, por alguna razón desconocida, todos han coincidido en destacar que desnudo pierdo. Así que pensaba quedarme en pelotas delante de todos vosotros, pero ya me han hecho un hueco en la autoestima tan grande que me voy a sujetar. Y no sé por qué les da por eso. Y curiosamente, fijaos, es un detalle, lo han dicho solo los chicos, ¿eh? Observo cierto rencor ante mi éxito entre el género femenino y de alguna manera que cuando han venido conmigo siempre han pasado a un segundo plano. Incluso les hice camisetas que ponían soy su amigo, por si colaba algo, ¿no? Pero en fin, dejemos esto, corramos un tupido velo sobre esas expresiones y esas declaraciones que no tienen el menor interés ni para vosotros ni para mí, aparte que son falsas de toda falsedad, como dicen los políticos. Para mí es un placer recibir este premio, esto lo digo completamente en serio, y por eso he venido. Porque podía haber dicho que tenía un varicocele, que para los que no sepan es un incremento de un vaso en los testículos, pero que produce una incomodidad tal que a veces impide el desplazamiento. Y queda uno bien. Es que tiene un varicocele. Hostia, entonces... Pero he venido con muchísimas ganas y mucho gusto. Me gustaría ser Vargas Llosa, no por ser compañero de Isabel Preisler, sino porque él tiene discursos para todo y luego tiene una falsa modestia. Yo soy una persona que no tengo falsa modestia, ni falsa ni de la auténtica, no tengo modestia. Es más, me enteré a los 42 años que la modestia no era una planta. Entonces, ¿cómo es? El caso es que él, sin embargo, como es muy humilde, suele decir cuando recibe un premio, que una cosa que es muy bonita, decía, hay dos tipos de ocasiones. Cuando el premiado está por encima del premio, con lo cual da categoría al premio, es decir, que el premio dice, aquí ha sido premiado Vargas Llosa. Y otro es cuando el premiado está por debajo del premio. Y entonces el premiado es el que se nutre del premio. Y él siempre dice que él está por debajo del premio. Sí. Como queriendo decir, vengo a dar categoría. No es mi caso. Yo vengo a nutrirme de estos aires serranos y a ir a Nuria, que me acabo de enterar que, por cierto, no era una casa de citas, sino que es un pueblo que... Me ha dicho, tienes que ir a Nuria, tienes que ir a Nuria. Total, me he comprado una caja de 20 preservativos que dejaré en el hotel. Pero, perdonad, mi desconocimiento de la geografía pirenaica pues me lleva a estos extremos. Es un santuario, ¿eh? ¿Es un santuario? Sí. Ah, entonces los llevo. Sí, porque hay mucha hambre allí. Pero está en activo o reconvertido en hospedería y restaurante. Bueno, digamos que ahora van más turistas que monjes. Bueno, me llevo 5. Y que al final, ¿veis? Es que esto es la inseguridad. Bueno, ¿y por qué tenemos que hablar de estas cosas? Que si estoy pero en pelotas, que si tal. ¿Por qué no podemos hablar de lo bonito que es el arte? De lo bonito que es que estemos hoy todos aquí, queridos amigos, en armonía. Y que estemos, fundamentalmente que estemos. Porque yo ya he cumplido 61 años. Y me dicen, joder, pero ¿te gusta cumplir años? Digo, coño, la alternativa es peor. Sí. Yo estoy encantado. Pero también estoy encantado porque me ha ido bien. Yo he tenido el placer, yo esto lo digo hoy aquí porque... Ya me he acostumbrado, antes lo pasaba muy mal cada vez que tenía que subir a hablar. Todos, absolutamente todos los artistas que he conocido en mi vida son tímidos, patológicos, que lo han superado de alguna manera, pero supongo que ha sido gracias a su narcisismo que les obligaba a exhibirse delante del personal. Pero os quiero decir una cosa que oí cuando era pequeño en la televisión, como solo había uno, y entonces estaba arrancando y todo el mundo entendía, incluso en las dictaduras, incluso en la dictadura de Franco, que algo de difusión cultural deberían tener. Entonces había un programa que presentaba Soler Serrano los domingos que se llamaba A Fondo. Y entonces, como solo había una televisión, lo veían 20 millones de personas. Y por allí pasaban pues Jorge Luis Borges o por ejemplo Carlos Barral, un editor catalán que qué coño pintaba allí, pues lo veías. Entonces yo escuché a Borges que no le entendía una sola palabra, pero tenía la potestad de que todo lo que decía se te quedaba grabado por si un día lo entendías. Entonces, me acuerdo que le preguntaron, ¿quién es Jorge Luis Borges? Claro, yo era pequeño y dije, va a decir yo.
porque ya le habían presentado. Y que digo, estamos con Jorge Luis Borges. ¿Quién es Jorge Luis Borges? Entonces, claro, para un niño todo esto es muy confuso. Digo, o este tío es tonto o no sabe de qué coño está hablando, porque acaba de decirnos a todos que es Jorge Luis Borges y ahora le pregunta que quién es. Entonces aquí, yo entré en un estado de confusión pero es que encima Jorge Luis Borges no ayudaba mucho. Y dijo, yo soy un producto de la generosidad de todos ustedes. Y dije, hostia, eso para un niño era muy duro, pero se me quedó grabado. Y dije, y esto es lo que me ha ocurrido a mí. Yo he tenido la suerte de ser elegido, gracias a la generosidad de vosotros, del pueblo llano, llamado soberano, como sabéis, en periodo electoral, y solo durante un par de semanitas. Así que el lunes volveréis a ser la escoria que sois, y así os tendrán en cuenta. Pero... y entonces yo he tenido la suerte de, por una circunstancia aleatoria, estar en eso, de que la gente decide tú. Entonces ahora tú vas a vivir bien. Entonces yo me he encargado de no traicionar esa voluntad popular. Esa es la razón por la que la gente consume estas revistas que llaman de papel cuché, que nos ha sorprendido mucho, en la que sale gente con palacios extraordinarios, ¿no? Dice, hoy visitamos la casa de los príncipes de Horstenstein, que tienen su palacio de Horstenstein. Y entonces salen allí con infinidad de perros en lagos que también son suyos. Y entonces y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué consumirán esto? Piensa uno, en vez de ir a quemarles el palacio, que es que antes había revueltas populares. No, por una razón, porque son un símbolo de esperanza. Es decir, frente a esta crisis de identidad y espiritual, dicen, sé que existe una vida mejor porque se la pega a ese. Entonces, a mí me ha tocado eso. Entonces yo he recogido esa voluntad popular y he vivido por todo aquello que vosotros no os podéis permitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguiré haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, si miras a la cámara, te haré una foto. Vine. Bueno.